Muy buenas noches a todos los que tengan la oportunidad de ver o escuchar este video. Es un octavo video de lo programado para mi canal de automotivación y desarrollo personal. Hoy, a solicitud de una amiga, una querida amiga, voy a realizar unas reflexiones acerca del sentimiento de pérdida. Por supuesto que este tema es muy complejo, tiene causas variadas y múltiples, y lo que pueda hilvanar o desarrollar acá es producto de mi experiencia, de mis reflexiones como psicoterapeuta y de mi formación como coach de vida o life coach. En primer lugar, diríamos que el sentimiento de pérdida es como una interpretación que hacemos de cuando nos ocurre una separación, un distanciamiento, vamos a decir así, una, una situación donde nos sentimos alejados de algo o alguien en quien hemos depositado nuestro amor, nuestra confianza, y a veces nuestra seguridad. Entonces, en primer lugar, la forma como lo he reflexionado después que esta amiga me hizo la sugerencia, es primero ver qué tipo de condiciones son necesarias para que cada uno de nosotros pueda experimentar el sentimiento de pérdida. En primer lugar, destacaría, comenzando alfabéticamente por el apego. Si estamos muy apegados a una persona, a una situación, a un entorno, a un, a un estado de cosas, va a ser más fuerte el desarrollo de este sentimiento de pérdida. El apego es muchas veces causado por carencias que muchos tenemos en nuestra primera infancia. Y estas carencias, fundamentalmente en mi experiencia como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica o dinámica, como lo llamamos en nuestro curso de psiquiatría, es causado por estas separaciones tempranas que realizamos en nuestras familias de origen o en el grupo donde nos hemos criado. Entonces, este apego va a ser desarrollado cuando, en primer lugar, porque el niño necesita sobre todo de la figura materna y posteriormente va incorporándose la figura paterna, a veces simultáneamente, en países como Venezuela, a veces tardíamente, porque un gran amigo nuestro ya fallecido decía que en Venezuela el problema de la paternidad era bastante serio, en el sentido de la falta de paternidad. Incluso hablaba de la búsqueda del padre en una de sus obras, el profesor y clérigo Alejandro Moreno, que ya ha fallecido hace 2 o 3 años. Entonces el apego muchas veces refleja este tipo de necesidad que tenemos de una figura que nos cobije, que nos proteja, que nos alimente inicialmente el materno, que nos proteja, que nos conduzca, que nos guíe, que nos dé seguridad, como aparecía la figura del padre y la madre desarrollando el concepto que tenemos de familia. Entonces, cuando estas figuras parentales son importantes, no están presentes, tal vez no físicamente, y no están presentes en la efectividad, vamos a decir, en la aplicación del cariño, la protección, de las manifestaciones de amor, de apoyo, de sostén. Podemos muchas veces más adelante de
en nuestras vidas, buscar ese factor o esos factores de carencia en otras personas, en los amigos, a veces en los hijos, a veces muchas veces en la pareja, o en situaciones que sirven de sustituto a estas carencias. En este caso me refiero a las situaciones conocidas como dependencias químicas o psicológicas, a drogas o a otro tipo de entornos nocivos. Entonces, el apego, que fue muy bien estudiado por John Bowlby en su obra clásica de los cuidados maternos y la salud mental, comienza a desarrollarse si hay estas fallas, a veces no físicamente, sino en la expresión de sentimientos de amor, cariño, protección. Y como a veces yo decía, hay personas que son, como decimos en Venezuela, un pozo de cariño, un pozo de amor, pero nadie lo sabe porque no lo expresan. Una cosa es saber, una cosa es tener sentimientos de protección, otra cosa es expresarlos con acciones concretas donde el niño se sienta protegido. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que hay personas que son más, por su sensibilidad, por su situación congénita, requieren más apoyo que otros. Hay una necesidad física, emotiva, de mayor seguridad, ¿no? Eso es ya, vamos a decirlo, aleatorio. Unos tenemos más necesidades de apoyo que otros tenemos que hacer, como nos decían en nuestros primeros encuentros con el análisis transaccional, tenemos que hacer nuestros propios padres, con una figura que creó el fundador del análisis transaccional, Eric Berne, en lo que llamamos el pequeño profesor, el niño que desde muy pequeño comienza a autogestionarse su propia protección, seguridad, firmeza, etc., ante la carencia de la figura de un padre consistente, persistente y amorosamente presente. Entonces, ya por allí es la primera fuente, el apego. ¿Por qué? Porque si nos falta esa protección primaria o primigenia, vamos a querer buscarlo en otras figuras que no van a cumplir con aquel vacío, un vacío que muchas veces no lo llenamos en toda nuestra existencia. Sí, realmente nos afectó en exceso esa falta de protección, bien sea por nuestra sensibilidad, nuestra mayor necesidad, o bien sea porque las personas que tienen el encargo biológico y funcional y psicológico de hacerlo, no lo hicieron. Y como siempre decimos, no nos enseñan a ser padres. Vamos aprendiendo con los hijos, y por eso muchas veces los hijos ya en sus edades más avanzadas fungen de padres de nosotros y nos dan un ejemplo que a veces es súper sorprendente. Bueno, considerado esto del apego, yo me lo pensaba además en los elementos de autoestima. La autoestima, hay muchas concepciones. Yo me afilio a la que nos dice que es ese sólido y silencioso respeto por nosotros mismos y cariño por nosotros mismos. No se trata de autoestima cuando yo hago alardes de prepotencia y me siento, como dicen en Venezuela, me siento, como decía una amiga mía, la última Coca-Cola del desierto. Simplemente es respetarnos quiénes somos, aceptarnos como somos, es fundamental. Y entender que si no nos estimamos nosotros, no vamos a proyectar esa estima y ese respeto en nosotros. Por eso es importante para disminuir el sentimiento de pérdida, apegarnos a los pocos o muchos
o excelentes recursos de nuestra autoestima. La palabra lo define así mismo, la estimación propia. Yo me estimo y por lo tanto puedo estimar, me estimo como ser humano y puedo estimar a los demás como seres humanos. Si me desestimo, si me agredo, probablemente esa sea la conducta fundamental en nuestras interrelaciones más frecuentes. Este sentimiento de autoestima va a influir en nuestra seguridad o inseguridad personal. En la relación de pareja muchas veces la depositamos inapropiadamente en la pareja y pretendemos que esta pareja, hombre o mujer, no vamos a identificar género, nos las valide sin necesidad de que nos demostremos a nosotros mismos nuestra autoestima o aceptemos la autoestima de la otra persona. Entonces, es muy importante la autoestima, que es el conocerse a sí mismo, respetarse, valorarse y sobre todo ser asertivo en la expresión de lo que sentimos en el momento adecuado, de la forma adecuada y con la persona adecuada. Un tercer punto, que quizás tengo un poco más de experiencia, es el tener creencias equivocadas, erróneas, limitantes, como me gusta más decir, porque nos ponen límite a aquellas cosas que tenemos y que no sabemos que tenemos. Entonces las creencias pueden adquirir en una persona que sufre de frecuentes sentimientos de pérdida o un impactante sentimiento de pérdida. No necesita ser frecuente, sino que puede ser muy, muy impactante. Sí, hay una necesidad obsesiva y si se quiere o compulsiva de otra persona, en la cual no le respetamos sus intereses, ni siquiera y no hemos comunicado o compartido que respeten los nuestros. Todos tenemos intereses, necesidades, deseos diversos, y en una relación de pareja, si no los ponemos en la mesa de discusión, es probable que, como pasa tan frecuentemente, muchos matrimonios no duren mucho. ¿Por qué? Porque se espera del otro, y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de las expectativas, se espera del otro o de la otra, como acostumbran a decir ahora los modificadores en nuestro idioma, que dé mucho más de lo que es, o se le pide aquello que es incapaz de dar. Y a la inversa, cuando se nos pide a nosotros como seres humanos o como figura de compartir en pareja, que proveamos algo de lo cual no estamos dotados o entrenados para compartir o para dotar. Entonces fíjense cómo ya estos tres elementos van influyendo en cómo nos sentimos cuando perdemos algo o alguien se separa de nosotros. Se nos afecta, se nos da ¿cómo se dice? Un impacto fuerte en el apego si es excesivo, se nos afecta nuestra estima, y estas creencias erróneas nos llevan muchas veces a tomar como necesidad lo que es más un deseo. En pocas palabras, un deseo es algo emocional, mental, una especie de aspiración o elucubración que hacemos de algo por algo de lo cual creemos, eso es el deseo, creemos que necesitamos, y realmente lo que es no es una necesidad, sino simplemente un deseo. Las necesidades son más, vamos a decir, vitales, más fisiológicas, más de, digamos, una necesidad es la necesidad de respirar, necesidad de ingerir alimentos, necesidad de ser amados, necesidad de tener nuestra relación íntima.
son necesidades que fisiológicas o humanas. En cambio, los deseos son más, muchas veces, aspiraciones, elucubraciones que pueden incluso exceder de nuestras capacidades o nuestros talentos nuestras, vamos a decir así, nuestras posibilidades humanas en cualquier época o en cualquier región. Entonces, muchas veces creemos que nos falta algo y entonces esa creencia en que nos falta algo hace que busquemos llenarla. Pero esa creencia puede ser errónea. A lo mejor lo tenemos, lo que pasa es que nunca le hemos dado apertura o nunca le damos la oportunidad de surgir esa característica, ese factor que andamos buscando, ese trato, ese trato deseado. Entonces, el deseo es esa creencia de llenar una carencia o con la aspiración de que algo nos falta, con la creencia de que algo nos falta. Digamos, en cuarto lugar, podríamos hablar acerca de la emocionalidad que nos habita. No sabemos muchas veces expresar lo que queremos, lo que deseamos. Para desear algo hay que tener la emocionalidad de que creo que necesito eso. Y la emocionalidad distorsionada nos lleva a muchas veces, o se debe muchas veces, primero a no sentir. No sabemos sentir o no le damos prioridad al sentir. Seremos más, muchas veces, sobre todo las personas que nos dedicamos a la vida intelectual, nos metemos más en el pensar. Y el sentir nos cuesta. Y a veces no reconocemos nuestros sentimientos. Y lo que es peor, no lo sabemos expresar en el momento adecuado, que en la intensidad adecuada, como decía Platón, y con la persona adecuada. Platón creo que se refería más al sentimiento de estar enojado, que a no hacerlo con intensidad adecuada, la persona adecuada, en el momento adecuado y con el modo correcto. Entonces, muchas veces confundimos muy frecuentemente, sobre todo se observa mucho en terapia, la rabia con la tristeza. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto? Está claro que yo tengo rabia, la manifiesto hasta con la forma de mirar, o hasta la forma de hablar, en la forma de gesticular. Pero aquí tenemos que hacer, y lástima que no podamos extendernos, pero aquí tenemos que pasar a aquellas máscaras que nos colocamos para ocultar nuestras emociones y sobre todo para ser fieles a las emociones que hemos aprendido a expresar en nuestro grupo familiar. Hay familias donde jamás se expresa la rabia, se reprime, se suprime, se escotomiza, y hay familias en las cuales no se expresa el amor, porque digamos incluso hasta aquella tendencia de decir, bueno, si tú tienes un hijo varón y le manifiestas cariño, lo vas a poner, lo vas a desviar de su género, como ahora se trata de decir, ¿no? Eso son modificaciones o elecciones de otra índole, de otro orden. Antes se pensaba que era una, vamos a decir, la llamaban una disfunción o una perversión, más correctamente, y ahora se considera como una elección personal, sobre todo la expresión de la sexualidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para que tenga más contacto con lo que estamos tratando de ejemplificar. Que la capacidad de expresar emociones puede
ser una causa importante de, de sentir soledad o sentir distanciamiento, porque no tenemos la facilidad o el conocimiento o el interés o la formación o la información de expresar lo que sentimos y lo que necesitamos, lo que creemos. Y por supuesto entonces llega el momento que cuando hay esta incomunicación, aquí la comunicación es como yo les voy dando algunos aspectos, el ABC, apego, autoestima, pero hay un eje vamos a decirlo en este caso longitudinal, que es la comunicación. Entonces, en este caso estamos hablando de la comunicación de los afectos, las emociones, los sentimientos. Entonces, es fundamental para prevenir y para disminuir estos sentimientos de separación que son interpretados como pérdida, sabiendo expresar nuestras emociones. No nacemos con este aprendizaje, tenemos que adquirirlo. O sea, no se puede generalizar. Muchos lo tienen vamos a decir, genéticamente, y otros no lo tienen y tienen que adquirirlo. Sentimientos de expresar ciertas emociones, y esto es mediatizado por las crianzas, la educación, los modelos que tenemos en nuestra vida, una vida común y corriente, que es salir de la familia, ir a la escuela, tener una creencia religiosa, tener amistades. Cada una de estas interacciones o interrelaciones nos va mostrando modelos que adquirimos o rechazamos, o que adquirimos y no usamos. Adquirimos buenos modelos y no los usamos. No los usamos a veces, muchas veces, ni en el momento que se necesita usar estos modelos de expresar nuestras emociones y sentimientos. Bueno, esta es aunado con esto, y creo que lo mencioné al principio, están las expectativas. Es recomendable no hacerse muchas expectativas con el comportamiento de los demás. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma de reaccionar, sus intereses, sus motivaciones, sus proyectos, sus metas, sus objetivos. Y si nos hacemos una expectativa para que satisfaga las nuestras, podemos caer en esa sensación de desapego, de vacío, de pérdida que ocurre en muchas parejas o ocurre en algunas relaciones amistosas. Es muy citada la frase del creador de la psicoterapia Gestalt, Frederick Perls, quien decía una cosa que ya uno se aprende de memoria y lo repite, algo así en diferentes entornos. Él tenía una frase que aparece en una de sus obras, decía: no estoy aquí para satisfacer tus expectativas. Tú no estás aquí para satisfacer las mías o las nuestras. Si nos encontramos, es muy hermoso. Y si no nos encontramos, no podemos remediarlo. Ese es como dice el panorama que tenemos cuando nos hacemos expectativas exageradas con alguien o tenemos pocas expectativas. Ahí caemos en el terreno del prejuicio, que lo mencionaré algunas palabras más adelante. El prejuicio o de hacer juicio. Si yo me prejuicio con alguien y ya anticipo que esa persona va a darme o va a expresarse o va a mostrarse de una manera con la cual no es la costumbre o no es el modelo que ella tiene, entonces vamos a sentirnos como que hay una carencia de algo que no está en la otra persona, sino que simplemente proyectamos nuestro deseo. Proyectar es atribuir a otros cosas que son nuestras. Proyecto el deseo de que yo soy, digamos, soy dominante, y entonces le proyecto al otro la persona, el dominio. Ella o él es el dominante. Yo no, yo soy un amigo mío, una mansa paloma. Ese es
Es una de las cosas que hay que revisar bien. Las expectativas siempre se refieren a futuro y muchas veces en estas cortas charlas les he mencionado que la mejor actitud es vivir el presente. El presente, estamos en el presente, es lo único que tenemos. Muchos dicen, bueno, que el pasado ya pasó, no podemos modificarlo. Lo único que podemos modificar es nuestra actitud ante las cosas no muy agradables que nos ocurrieron en el pasado o disfrutar mucho de las cosas agradables o positivas, favorables que tuvimos en el pasado. Y el futuro no sabemos porque no existe todavía. Podemos trabajar por un futuro, pero el futuro nos llega de diversas maneras. A veces hay futuros inesperados. Así como podemos crearnos futuros posibles, también existen futuros inesperados que modifican todo, todo un proyecto de vida. Solamente con recordar la forma como se está viviendo en Venezuela en este momento, nos damos cuenta que el futuro ha sido no muy favorable para los venezolanos. Para la mayoría. Hay un grupo que sí. Ese grupo que se ha hecho millonario y con una cantidad de cosas que, bueno, que no es el momento ni el tópico para mencionar, pero son futuros. Un futuro que parecía perfectible se ha convertido en un futuro imperfecto. Vamos tomando un poco aquellas enseñanzas de don Andrés Bello, o del castellano como idioma latino. Bueno, retomando esta línea de reflexiones, tendríamos, aparte de las creencias, las expectativas, la emocionalidad, hablar de un poco sobre la dependencia. Sí, la dependencia hace que atribuyamos a los demás esa función por la cual deberíamos responsabilizarnos nosotros. Somos responsables de nuestro propio desarrollo. Al principio, cuando niños, bueno, necesitamos el apoyo, la ayuda, la protección. Pero una vez que pasamos de la adolescencia, cuando estamos buscando nuestra identidad como seres humanos, estamos encontrando nuestros valores o estamos reafirmando los valores que nos muestran, vamos a ser menos dependientes. A la final, lo recomendable o la experiencia que podemos definir es la interdependencia. Necesitamos de los demás necesitan de nosotros. Cada uno tiene sus cualidades, talentos, habilidades, virtudes, y compartiendo estos talentos, estas habilidades, bueno, no se necesita que el otro dependa de nosotros ni nosotros depender de otros, sino que haya interdependencia, que sería lo más maduro que podría alcanzar una persona. La dependencia muchas veces nos lleva a perder de vista nuestros intereses, lo que nos interesa cuando nos hacemos aquellos primeros proyectos de vida, nuestras prioridades, la vía o el destino de nuestros proyectos. Y la mucha dependencia nos impide reforzar y valorar lo que queremos hacer o deseamos hacer por los obstáculos que se nos presentan. No siempre los obstáculos nos enseñan. Los obstáculos pueden no enseñarnos nada si no tenemos la apertura para aprender, si no tenemos la disposición para aprender, si no tenemos la sensibilidad que nos permita aprender con H, aprender aquello que se nos está mostrando en la vida. Entonces, ese sería el factor de dependencia que está muy ligado al apego inicial que mencionábamos. Un elemento muy importante para mí, como persona que ha tenido experiencias religiosas, que yo la llamo como son religiosas, porque se llama religare es tener religión,
religarse a algo. O espirituales, como muchos prefieren decir, para no someterse a disciplinas eclesiásticas o de iglesias o sectas, etcétera, etcétera. Pero es el factor que está detrás de todas estas, detrás de muchas de estas cualidades necesarias para no sentir abrumadoramente el sentimiento de pérdida. No convertir la pérdida en lo que algunos llaman fracaso, ni la pérdida en tragedia, ni la pérdida en, vamos a decir así, en causal de sufrimiento. Como dirá alguna canción mexicana por allí, no mexicana, de la bolerística, vamos a decir, caribeña. Hay que saber perder. Así como queremos ganar, tenemos que saber perder. Y el saber perder se subsana o se equilibra cuando estamos conscientes de lo que realmente necesitamos, cuando aceptamos la realidad que en este momento es adversa. No se habla de que hay que someternos a lo que es, hay que aceptar lo que es. Yo acepto lo que es y tengo varias opciones. O me enfrento para modificar esta realidad que no me agrada, o la niego, para mí no existe, o me someto a lo que está pasando sin hacer nada, pasivamente. Entonces, como si buscamos superarnos en algo, la mejor sugerencia que yo podría darles ahora es tomar las pérdidas como desafío, como retos. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tengo ahora que hacer para superar esto? ¿Cómo puedo yo hacer que esta pérdida, esta separación, esta pérdida no se convierta en una palabra que hace rato estoy pero que no me había llegado, que es el abandono? ¿Ven? El abandono. Si confundimos una pérdida con un abandono, nos estamos sometiendo a la parte, vamos a decir, como a la desproporción. Esto que está aquí, esta persona, esta situación, me ha abandonado a mí. Porque yo soy el débil, yo soy la víctima, yo soy la persona insuficiente, incapaz, y el que está arriba, o la otra persona que se ha puesto en un estado no de cooperación, sino de superioridad, me está abandonando. Podemos preguntarnos, ¿por qué nos están abandonando? ¿No habremos nosotros sido parte de ese abandono? ¿No habremos propiciado ese abandono? Tomar conciencia no es fácil. A veces requiere pasar por situaciones bastante traumáticas, poderosas, dolorosas, para que tomemos conciencia de que hemos hecho algo que ha contribuido a que estemos viviendo en esta situación que hemos considerado como pérdida. Para ir terminando, necesitamos también saber gestionar algunas características, unas cualidades que yo particularmente lo llamo recursos. Gestionar nuestros recursos humanos. Así como hay un recurso humano, una oficina de recursos humanos que toma a las personas como seres humanos y los distribuye en el cargo adecuado, de acuerdo a su perfil, a sus habilidades, etc. Todos tenemos recursos que ya, pues podemos llamarlos, son humanos porque son de nosotros. Y esos recursos humanos pueden ser nuestros estados de ánimo. Tenemos que aprender a gestionar nuestros estados de ánimo. No es fácil, pero tampoco es imposible ni difícil. Es simplemente cuestión de darnos cuenta, saber percibir qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Ya si yo empiezo a caminar viendo hacia abajo con la imagen del que lleva un peso muy grande, como el Atlas en la espalda. Ese es arrastrando los pies, viendo hacia abajo, no pudiendo levantar. Eso me va a dar una fisiología depresiva.
Tenemos el recurso también de levantar la cabeza, ver hacia arriba, orar si lo necesitamos o creemos en eso, y tomar respiración y posiciones de poder a nuestro cuerpo, ampliar nuestra respiración, erguirnos. Esos son elementos importantes para empezar a invitar a nuestra autoestima, a nuestro talento, a nuestras capacidades. Nuestra fisiología muchas veces nos señala lo que tenemos que hacer. Y a veces con nuestra mentalidad obligamos a nuestra fisiología a sentir algo que realmente no debería sentir y que no va a ser, no va a ser positivo. Entonces, la mente puede llevarnos por caminos que muchas veces nos enferman. Ahí está el auge de la medicina psicosomática. La mayoría de las consultas de un médico general son por depresiones somatizadas, desconocidas. Entonces este tipo de consideración de que tenemos que gestionar nuestros estados de ánimo y nuestra responsabilidad son aspectos que deben ser tomados muy en cuenta cuando queremos resolver una crisis conyugal, queremos resolver una crisis de interrelación entre amigos, que estamos pidiéndole al otro que nos dé y que nosotros no le hemos dado, que el otro nos ha pedido, nos ha necesitado de nosotros y no nos ha pedido. Ahí aparece el eje, que yo lo llamo ahora longitudinal, siempre se habla de eje transversal, y el longitudinal de la comunicación. No sabemos lo que necesitamos si no lo expresamos. Hasta la Biblia te dice, pide y se te dará. Hasta el Evangelio, el Nuevo Testamento. No, si no pedimos lo que necesitamos y no nos gestionamos ese estado de ánimo, esa energía, esa vitalidad, ese carácter, esa firmeza para pedir con, valga la redundancia, con firmeza lo que necesitamos, probablemente no nos llegue. Y no nos llega no porque el otro no nos quiera dar. Nosotros tenemos un humorista fallecido, que era José, lo que decía, pida que usted no sabe si están por darle. Eso que parece un chiste muy bueno es así. A veces la persona pide y le está pidiendo a alguien que está dispuesto a darle ese tiempo, pero que él no lo ha dado porque no se lo han pedido. Yo por lo menos en mi profesión decía, cuando era psiquiatra, yo fui psiquiatra hasta hace 20 años más o menos, me retiré de la práctica clínica, pues, de la psiquiatría, o me jubilé, decía que si no me piden algo, es muy difícil que yo lo dé. Yo puedo saber algunas cosas, pero no puedo saber todo. Y a lo mejor eso que me está pidiendo alguien, no sé cómo sustentarlo, no sé cómo responderlo. Pero con cierta habilidad mental, inteligencia, etcétera, uno puede indicar a la persona primero a gestionar sus propios recursos y segundo a buscar la ayuda donde la pueden dar. No somos especialistas de todo. Yo trabajé poco, por lo menos, como psiquiatra con niños. Y cuando tenía un niño que podía más o menos atender, bueno, lo atendía, pero realmente se lo derivaba a un psiquiatra de niños. No un psiquiatra infantil, pues imagínense un adulto buscando un psiquiatra infantil, no, un psiquiatra que trabaja con infantes, no con niños. Y eso me parece muy útil cuando hacía estas reflexiones, saber que tenemos actitudes que dependen de ciertas conductas que gestionemos. Si tenemos conductas de amor, afecto, de acercamiento, vamos a tener más actitudes amorosas, más actitudes protectoras. Si tenemos, y sobre todo, como he sabido ya, la medicina lo ha demostrado que se liberan sustancias, hormonas que son más favorables, como la serotonina,
la serotonina y las hormonas del amor. Y si aquí tenemos actitudes donde hay el rechazo, el rencor, la indiferencia, la rabia, vamos a desarrollar también más actitudes de tipo de depresivo, desánimo, de desesperación, porque se produce más liberación de cortisol, y el cortisol es un enemigo poderoso sobre todo cuando hay una secreción permanente, que aquí estamos, bueno, nos salimos poco, no nos salimos, sino que ampliamos el campo de lo que estamos reflexionando con el estrés. El estrés crónico está sustentado por una mayor permanencia en nuestro torrente circulatorio de cortisol y una cantidad de problemas que aparecen debido al estrés. Entonces, aunque pensemos que el estrés es debido más a una interpretación, como yo lo pienso, de que las cargas que se nos están dando no somos capaces de llevarlas, según la teoría, realmente hay una afectación corporal, física, emocional, mental de la persona que está estresada. Entonces, evitemos el estrés poniendo remedio a todo este tipo de deficiencias que he ido mencionando. ¿Y qué habilidades tenemos? Para ir cerrando, bueno, si llenamos estas carencias que tenemos, sabemos que tenemos muchos apegos, sabemos que tenemos muchas creencias erróneas, sabemos que tenemos o tomamos conciencia, no es que sabemos, tomamos conciencia de que tenemos muchas incapacidades, entonces vamos a buscar a llenarlas, a usar las que no hemos usado, a adquirir las que no tenemos y a potenciar las que tenemos pero que no empleamos a profundidad o con persistencia o mayor frecuencia. Y un aspecto muy importante que no podemos dejar de tratar hoy es los juicios. Los juicios lo mencioné al comienzo cuando hablábamos de los prejuicios, son afirmaciones de los cuales estamos seguros sin tener bastante sustento o evidencia, suficiente sustento o evidencia de que estamos juzgando bien, vamos a pagar la redundancia, una realidad. Un juicio puede ser infundado o un juicio puede ser muy bien fundado. Es más, desde el punto de vista de resolver las crisis conyugales, es preferible que usemos juicios fundados, que nos demos cuenta qué hemos hecho nosotros o qué hemos dejado de hacer, y en vez de juzgar al otro como el causante de nuestros problemas o a la otra, nos demos cuenta qué hice yo o qué dejé de hacer o qué hice muy frecuente o en mucho exceso o qué dejó de hacer la otra, pero solamente describiéndola, no etiquetando. Nosotros ahora con la modernidad de los medios usamos mucho el etiquetar. La etiqueta es como decir, ya está tachado, fulano de tal es un deshonesto. No, fulano de tal puede no ser deshonesto, tiene conductas deshonestas. Fulano de tal es un mentiroso. No, el tipo no es mentiroso, tiene sus mentiras a veces de alto calibre, o si está totalmente desviado es un mitómano, personas que creen hasta sus propias mentiras. Y la situación quizás no lo hemos mencionado, pero es importante también tomar en cuenta que al lado de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestras carencias, están los miedos. Muchos miedos a aceptar la realidad pueden hacernos más dependientes de los otros. Mientras más pronto aceptemos que esta separación, esta pérdida no es un abandono que nos están haciendo. Si queremos ser justos, es un abandono que nosotros mismos nos hemos ganado, o hemos contribuido en algo para que esto parezca. Entonces la primera reflexión es, no de la primera reflexión, sino una conclusión transitoria, digamos, no se puede resolver algo si no conocemos cuáles son las causas. Busquemos conocer estas causas. Puede que no las conozcamos todas porque no estemos bien capacitados, nuestra inteligencia
a veces nos da hasta cierto nivel y no pasamos de allí, pues. O podemos pasar, pero a veces en ese momento que necesitamos ser muy inteligentes, actuamos más torpemente que nunca. Entonces, tengamos la esperanza, pues, de que este tipo de sentimiento de pérdida, no hemos hablado mucho de los sentimientos, pero los sentimientos pueden ser reactivados cuando comenzamos a ejecutar conductas que no estamos haciendo de una forma habitual. Podemos reinventarnos, podemos rescatar un amor que nos está produciendo la separación, buscando, recordando cómo fue que nos enamoramos, cómo fue que nos conquistaron. Y ahora sí termino, cuando hice unas convivencias que se llamaban de pareja, el primer modelo que nos hacían era recordar cómo nos conocimos, agarraditos de mano, por supuesto, cómo nos conocimos y qué fue lo primero que nos agradó de esta persona, qué fuimos conociendo después, cuáles fueron nuestras primeras desavenencias, cuáles fueron nuestras primeras alegrías en conjunto. Entonces, comunicación y más comunicación. Y cuando no podemos comunicarnos con la palabra, porque no nos sale la palabra, no la tenemos, como nos pasa a todos, bueno, con nuestra conducta, nuestro ejemplo, podemos reactivar algo que todavía no se ha perdido del todo. Y si se ha perdido del todo, tenemos que aceptar esa realidad para aprender de aquellos errores y vemos que cómo no caemos de nuevo en estas situaciones innecesarias o desagradables sin que hablemos de fracaso. El fracaso no existe, lo que existe son los resultados de nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestros sentimientos, nuestras acciones, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahora creo que me he pasado de mi límite de 30 minutos, pero las reflexiones son así. Todavía me quedan muchas más en cartera, pero quiero cerrar aquí para que la persona pueda realmente, yo lo pienso, quizás un poco la parte de la formación profesional, las sesiones de 50 minutos de consulta. Pero aquí no se trata de una consulta, sino una especie de conversación para que cada uno elabore, revisando su propia historia, revisando sus propias separaciones, revisando sus propias pérdidas. Yo he tenido que revisar la mía muchas veces. He aprendido de algunas y de otras no he aprendido. Vuelvo a cometer los mismos errores. Pero las pérdidas son consustanciales a la experiencia humana. Se gana y se pierde. Entonces lo importante es que no es lo que nos sucede, como para finalizar con esta manida frase, no es cómo sucede, sino cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. ¿Sí? Hasta pronto.